En este video vamos a hablar sobre las guerras del petróleo de 1907 hasta los ataques de Saddam Hussein hoy en día. 1929. Las primeras revueltas. En 1919, el emperador iraní Ahmad Shah Qajar firma un polémico acuerdo con Jorge V, rey del Reino Unido y emperador de la India, mediante el cual Irán cede la explotación petrolera en forma casi hegemónica al Reino Unido y obtiene a cambio la construcción de un ferrocarril, armamento, un préstamo de 2 millones de libras y consejeros británicos para asesorar al gobierno. Surge el descontento popular por la incesante ocupación extranjera, crecen el nacionalismo y la lucha interna por el control del país. En 1920 se funda el Partido Comunista de Irán para imponer nuevas ideas. Entre 1929 y 1930, el Partido Comunista de Irán organiza huelgas textiles, ferroviarias y petroleras en su afán de detener el avance occidental. El gobierno ejerce una dura represión y detiene y encarcela a los líderes del partido. 1941, el último Shah. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán se vuelve de vital importancia estratégica por su ubicación y su petróleo. En junio de 1941, cuando Alemania invade Rusia, los aliados, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, necesitan proveer de armamento y comida a los rusos. Solo pueden hacerlo desde Irán, utilizando el tren transiraniano. Así, rusos y aliados invaden Irán justo antes de que el Shah se pronuncie a favor de Hitler. Invadido, el emperador le cede el poder a su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, quien será el último Shah de Irán. El nuevo Shah colabora en la guerra con los aliados y a la vez libera muchos presos políticos que hacen resurgir el nacionalismo y el socialismo en Irán. Para 1950, Jomeini es nombrado ayatolá. Ayatolá, rango más alto del clero islámico. En 1963, el Shah realiza una serie de reformas conocidas como la Revolución Blanca. Mejora el sistema educativo, introduce el voto femenino, otorga mayor participación de los trabajadores en las fábricas y beneficios a más de 4 millones de pequeños productores. Pero esta modernización significa a la vez una occidentalización que hasta prohíbe el uso de los atuendos tradicionales islámicos, y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Jomeini. A través de diversos comunicados, Jomeini intenta develar las intenciones antiislámicas del Shah y los Estados Unidos, hasta que pronuncia un discurso en el que llama a los musulmanes del mundo a luchar contra los Estados Unidos e Israel, a los que también ve como enemigos del Islam. El 5 de junio de 1963, Jomeini es encarcelado. El Shah reprime y deja 15.000 rebeldes muertos. Luego de 8 meses de prisión, Jomeini es liberado por el Shah, que busca pacificar el país. Pero Jomeini continúa con su actividad revolucionaria hasta que vuelve a ser capturado y enviado al exilio en 1964. 1977, el detonante. Jomeini continúa instigando la revolución con los medios a su alcance. Estados Unidos necesita de Irán por el petróleo y como base para una eventual lucha con la Unión Soviética. La revolución es un problema. Más de 10.000 personas marchan al grito de "hay que quemar al Shah". Jomeini ordena protestas pacíficas, pero cada una de ellas termina con sangre. El Shah declara la ley marcial, prohibiendo todo tipo de demostración revolucionaria. 8.000 manifestantes avanzan contra esa ley por las calles de Teherán. 4.000 de ellos mueren en lo que se conoce como Viernes Negro. A pedido del Shah, Saddam Hussein, el militar de mayor influencia en Irak, envía a Jomeini lejos de Medio Oriente y el ayatolá continúa su actividad revolucionaria desde su nuevo exilio en París. Carter, presidente de los Estados Unidos, intenta despegarse del Shah y nombra como nuevo primer ministro a Shapur Bakhtiar, un hombre de la oposición al régimen. El Shah y Bakhtiar conviven por poco tiempo. Sin ningún tipo de apoyo extranjero, el 26 de enero de 1979, el Shah abandona un Irán repleto de protestas en su contra y Bakhtiar libera presos políticos, otorga libertad de prensa
disuelve la SAVAK y permite el retorno de Jomeini. 3 millones de personas reciben a su líder político y espiritual. Jomeini se declara contra Bakhtiar por ser un hombre impuesto por las potencias extranjeras. Sin parlamento, el 4 de febrero de 1979, Jomeini reemplaza a Bakhtiar por Mehdi Bazargan, uno de los más importantes líderes democráticos de la revolución. El 9 de febrero, las filas sobrevivientes de la Guardia Imperial leal al Shah se enfrentan a las fuerzas aéreas pro-Jomeini. Pero los revolucionarios toman todas las instalaciones militares, los edificios gubernamentales, las estaciones de TV, la radio y los palacios. Finalmente, el 11 de febrero de 1979, se proclama la República Islámica de Irán. Marzo de 1988. Más de 3.000 civiles murieron cuando aviones de combate iraquíes lanzaron gas nervioso en la localidad de Halabia. The bodies which litter this town were those of people who ran out of their houses to try to escape the gas. 2 años después, el otrora presidente de Irak, Saddam Hussein, lanzó una invasión sorpresa en Kuwait. Una contundente campaña militar liderada por Estados Unidos lo forzó a echarse para atrás. Después del cese el fuego hubo sanciones económicas y la ONU designó inspectores para supervisar la destrucción de armas químicas. Pero Saddam Hussein no cooperó y los inspectores pronto abandonaron el país. Luego vino el 11 de septiembre. En cuestión de días, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo a sus generales que prepararan una posible guerra contra Irak. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. La Casa Blanca trató repetidas veces de vincular a Irak con los ataques del 11 de septiembre, pero esos vínculos resultaron ser falsos. Bush recibió entonces al primer ministro británico Tony Blair en Texas. Los críticos de Blair señalan que fue ahí donde acordó secretamente ir a la guerra, aunque Blair lo niega. Luego Bush planteó ante la ONU su caso para desarmar a Irak a la fuerza. El gobierno británico publicó su propio expediente asegurando que Irak poseía armas de destrucción masiva que podían lanzarse en 45 minutos. The intelligence picture they paint is one accumulated over the last 4 years. It is extensive, detailed and authoritative. El gobierno reconoció después que la inteligencia era defectuosa y la afirmación de los 45 minutos incorrecta. En noviembre se permitió el regreso de los inspectores de armas, pero se sospechaba que Saddam Hussein usaba tácticas dilatorias. Tras una última cumbre, se emitió un ultimátum. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. El conflicto duró poco, o eso fue lo que pareció. Luego vinieron las repercusiones. El saqueo inicial pronto se transformó en una insurgencia organizada. Saddam Hussein fue capturado y ejecutado, pero eso no acabó con la violencia. Surgieron fotos de tropas estadounidenses abusando de prisioneros iraquíes. Our country had an obligation to treat them right. We didn't, and that was wrong. La violencia entre los musulmanes chiitas y sunitas se intensificó. La tasa de asesinatos en Bagdad se triplicó. La solución de Washington fue enviar 20.000 soldados más. La violencia pareció mermar y los bombardeos disminuyeron. En abril de 2009, Reino Unido terminó las operaciones de combate. 179 británicos habían perdido la vida. Las tropas estadounidenses se retiraron 2 años después. Now, Iraq's not a perfect place, but we're leaving behind a sovereign, stable, and self-reliant Iraq. Se estima que desde el inicio del conflicto 179.000 civiles y por lo menos 40.000 militares murieron. Sucesivos gobiernos iraquíes han tenido dificultades manteniendo el orden. El autodenominado Estado Islámico ha tomado control de amplias zonas del país, incluyendo la segunda ciudad Mosul. Hasta la fecha, los ataques continúan por todo Irak. ¿Qué hubiera pasado si Khomeini no sale de su exilio? Si Khomeini se hubiera quedado en París, el primer ministro Shahpour Bakhtiar seguiría en el poder, mandando a un Irán lleno de revueltas e inconformidad social, dado que el verdadero líder estaba exiliado, dando a Estados Unidos un poder indirecto sobre Irán, especialmente su petróleo y la imposición del occidentalismo.